Don Segundo Sombra, Ricardo Guiraldes. Capítulos 1 al 5. Capítulo 1. En las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo las quintas al campo tranquilo. Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra, a fin de pescar algunos bagrecitos que luego cambiaría al pulpero de la blanqueada por golosinas, cigarrillos o unos centavos. Mi humor no era el de siempre. Sentíame hosco, huraño, y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y baño, porque prefería no sonreír a nadie ni repetir las chuscadas de uso. La pesca misma, pareciéndome un gesto superfluo, dejé que el corcho de mi aparejo, llevado por la corriente, viniera a recostarse contra la orilla. Pensaba en mis 14 años de chico abandonado, de guacho, como seguramente dirían por ahí. Con los párpados caídos para no ver las cosas que me distraían, imaginé las 40 manzanas del pueblo, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadra, siempre paralelas o perpendiculares entre sí. En una de estas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión. ¿Mi casa? ¿Mis tías? ¿Mi protector don Fabio Cáceres? Por centésima vez, aquellas preguntas se formulaban en mí con grande interrogante ansioso, y por centésima vez reconstruí mi breve vida como única contestación posible, sabiendo que nada ganaría con ello, pero era una obsesión tenaz. 6, 7, 8 años. ¿Qué edad tenía a lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé mamá para traerme al encierro del pueblo, so pretexto de que debía ir al colegio? Solo sé que lloré mucho la primera semana, aunque me rodearon de cariño 2 mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las mujeres me trataron de mi hijito y dijeron que debía yo llamarlas tía Asunción y tía Mercedes. El hombre no exigió de mí trato alguno, pero su bondad me parecía de mejor augurio. Fui al colegio. Había ya aprendido a tragar mis lágrimas y a no creer en palabras salameras. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo solo para decirme que estaba sucio, que era un atorrante, y echarme la culpa de cuanto desperfecto sucedía en la casa. Don Fabio Cáceres vino a buscarme una vez, preguntándome si quería pasear con él por su estancia. Conocí la casa pomposa, como no había ninguna en el pueblo, que me impuso un respeto silencioso a semejanza de la iglesia, a la cual solían llevarme mis tías, sentándome entre ellas para soplarme el rosario y vigilar mis actitudes, haciéndose de cada reto un mérito ante Dios. Don Fabio me mostró el gallinero, me dio una torta, me regaló un durazno y me sacó por el campo en sulky para mirar las vacas y las yeguas. De vuelta al pueblo conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré, porque vi el puesto en que me había criado y la figura de mamá, siempre ocupada en algún trabajo, mientras yo rondaba la cocina o pataleaba en un charco. 2 o 3 veces más vino don Fabio a buscarme y así concluyó el primer año. Ya mis tías no hacían caso de mí, sino para llevarme a misa los domingos y hacerme rezar de noche el rosario. En ambos casos me encontraba en la situación de un preso entre 2 vigilantes, cuyas advertencias poco a poco fueron reduciéndose a un simple coscorrón. Durante 3 años fui al colegio. No recuerdo qué causa motivó mi libertad.
Un día pretendieron mis tías que no valía la pena seguir mi instrucción y comenzaron a encargarme de 1000 comisiones que me hacían vivir continuamente en la calle. En el almacén, en la tienda, el correo, me trataron con afecto. Conocí a gente que toda me sonreía sin nada exigir de mí. Lo que llevaba yo escondido de alegría y de sentimientos cordiales se libertó de su consuetudinario calabozo y mi verdadera naturaleza se expandió libre, borbotante, vívida. La calle fue mi paraíso, la casa mi tortura. Todo cuanto comencé a ganar en simpatías afuera lo convertí en odio para mis tías. Me hice ladino. Ya no tenía vergüenza de entrar en el hotel a conversar con los copetudos que se reunían a la mañana y a la tarde para una partida de tute o de truco. Me hice familiar de la peluquería, donde se oyen las noticias de más actualidad, y llegué pronto a conocer a las personas como a las cosas. No había requiebro ni guasada que no hallara un lugar en mi cabeza, de modo que fui una especie de archivo que los mayores se entretenían en revolver con algún puyazo para oírme largar el brulote. Supe las relaciones del comisario con la viuda Eulalia, los enredos comerciales de los Gambuti, la reputación ambigua del relojero Porro. Instigado por el fondero Gómez, dije una vez retarjo al cartero Moreira, que me contestó «guacho», con lo cual malicié que en torno mío también existía un misterio que nadie quiso revelarme. Pero estaba yo demasiado contento con haber conquistado en la calle simpatía y popularidad para sufrir inquietudes de ningún género. Fueron los tiempos mejores de mi niñez. La indiferencia de mis tías se topaba en mi sentir con una indiferencia mayor, y la audacia que había desarrollado en mi vida de vagabundo sirvióme para mejor aguantar sus reprensiones. Hasta llegué a escaparme de noche e ir un domingo a las carreras donde hubo barullo y sonaron algunos tiros sin mayor consecuencia. Con todo esto parecíame haber tomado rango de hombre maduro y a los de mi edad llegué a tratarlos de buena fe como a chiquilines desabridos. Visto que me daban fama de vivaracho, hice oficio de ello, satisfaciendo con cruel inconsciencia de chico la maldad de los fuertes contra los débiles. «Andá, decile algo a Juan Sosa», proponíame alguno, «que está mamao, allí, en el boliche». 4 o 5 curiosos que sabían la broma se acercaban a la puerta o se sentaban en las mesas cercanas para oír. Con la audacia que me daba el amor propio, acercábame a Sosa y dábale la mano. «¿Cómo te va, Juan?» «¡Tah, qué tranca tenés! Si ya no sabés quién soy». El borracho me miraba como a través de un siglo. Reconocíame perfectamente, pero callaba maliciando una broma. Hinchando la voz y el cuerpo como un escuerzo, poníamele bien cerca, diciéndole: «¿No ves que soy Filomena, tu mujer, y que si seguís chupando, esta noche, cuantito de entres a casa bien mamao, te voy a zampar de culo en el bañadero de los patos pa' que se te pase el pedo?» Juan Sosa levantaba la mano para pegarme un bife, pero sacando coraje en las risas que oía detrás mío, no me movía un ápice, diciendo por lo contrario en son de amenaza: «No amagues, Juan, no vaya a ser que se te escape la mano y rompas algún vaso. Mirá que el comisario no le gustan los envinaos y te va a hacer calentar el lomo como la vez pasada. ¿Se te ha enturbiado la memoria?» El pobre Sosa miraba al dueño del hotel, que a su vez dirigía los ojos maliciosos hacia los que me habían mandado. Juan le rogaba: «Dígale pues que se vaya, patrón, a este mocoso pesado. Es capaz de hacerme perder la paciencia». El patrón fingía enojo, apostrofándome con voz fuerte: «A ver si te mandás mudar, muchacho, y dejás tranquilos a los mayores». Afuera reclamaba yo de quien me había mandado: «Ahora dame un peso». «¿Un peso? ¿Te ha pasado la tranca, Juan Sosa?» «No, formal. Alcanzame un peso que voy a hacer una prueba».
Sonriendo, mi hombre accedía esperando una nueva payasada, y a la verdad que no era mala, porque entonces tomaba yo un tono protector diciendo a 2 o 3: «Entremos, muchachos, a tomar cerveza. Yo pago». Y sentado en el hotel de los copetudos, me daba el lujo de pedir por mi propia cuenta la botella en cuestión para convidar mientras contaba algo recientemente aprendido sobre el alazán de Melo, la pelea del Tape Burgos con Sinforiano Herrera o la desvergüenza del gringo Culazo, que había vendido por 20 pesos su hija de 12 años al viejo Salomovich, dueño del prostíbulo. Mi reputación de dicharachero y audaz iba mezclada de otros comentarios que yo ignoraba. Decía la gente que era un perdidito y que concluiría, cuando fuera hombre, viviendo de malos recursos. Esto, que a algunos los hacía mirarme con desconfianza, me puso en boga entre la muchachada de mala vida que me llevó a los boliches convidándome con licores y sangrías a fin de hacerme perder la cabeza. Pero una desconfianza natural me preservó de sus malas jugadas. Pencho me cargó una noche en Ancas y me llevó a la casa pública. Recién cuando estuve dentro me di cuenta, pero hice de tripas corazón y nadie notó mi susto. La costumbre de ser agasajado me hizo perder el encanto que en ello experimentaba los primeros días. Me aburría nuevamente por más que fuera al hotel, a la peluquería, a los almacenes o a la pulpería de la Blanqueada, cuyo patrón me mimaba y donde conocía gente de pajuera, receros, forasteros o simplemente peones de las estancias del partido. Por suerte, en aquellos tiempos, y como tuviera ya 12 años, don Fabio se mostró más que nunca mi protector, viniendo a verme a menudo, ya para llevarme a la estancia, ya para hacerme algún regalo. Me dio un ponchito, me avió de ropa y hasta, oh maravilla, me regaló una yunta de petizos y un recadito para que fuera con él a caballo en nuestros paseos. Un año duró aquello. En mi destino estaría escrito que todo bien era pasajero. Don Fabio dejó de venir seguido. De mis petizos, mis tías prestaron uno al hijo del tendero festal, que yo aborrecía por orgulloso y maricón. Mi recadito fue al altillo so pretexto de que no lo usaba. Mi soledad se hizo mayor porque ya la gente se había cansado algo de divertirse conmigo y yo no me afanaba tanto en entretenerla. Mis pasos de pequeño vagabundo me llevaron hacia el río. Conocí al hijo del molinero Manzoni, al negrito Lechuga, que a pesar de sus 15 años había quedado sordo de andar bajo el agua. Aprendí a nadar. Pesqué casi todos los días porque de ello sacaba luego provecho. Gradualmente mis recuerdos habíanme llevado a los momentos entonces presentes. Volví a pensar en lo hermoso que sería irse, pero esa misma idea se desvanecía en la tarde en cuyo silencio el crepúsculo comenzaba a suspender sus primeras sombras. El barro de las orillas y las barrancas habíanse vuelto de color violeta. Las toscas costeras exhalaban como un resplandor de metal. Las aguas del río hiciéronse frías a mis ojos y los reflejos de las cosas en la superficie serenada tenían más color que las cosas mismas. El cielo se alejaba. Mudábanse los tintes áureos de las nubes en rojos, los rojos en pardos. Junto a mí tomé mi sarta de bagrecitos duros pa' morir que aún coleaban en la desesperación de su asfixia lenta y envolviendo el hilo de mi aparejo en la caña, clavando el anzuelo en el corcho, dirigí mi andar hacia el pueblo en el que comenzaban a titilar las primeras luces. Sobre el tendido caserío bajo, la noche iba dando importancia al viejo campanario de la iglesia. Capítulo 2. Sin apuros, la caña de pescar al hombro, zarandeando irreverentemente mis pequeñas víctimas, me dirigí al pueblo. La calle estaba aún anegada por un reciente aguacero y tenía yo que caminar cautelosamente para no sumirme en el barro,
que se adhería con tenacidad a mis alpargatas, amenazando dejarme descalzo. Sin pensamientos seguí la pequeña huella que, vecina a los cercos de Cinacina, Espinillo o Tuna, iba buscando las lomitas como las liebres para correr por lo parejo. El callejón delante mío se tendía oscuro. El cielo, a un zarco de crepúsculo, reflejábase en los charcos de forma irregular o en el agua guardada por las profundas huellas de alguna carreta, en cuyo surco tomaba aspecto de acero cuidadosamente recortado. Había ya entrado al área de las quintas, en las cuales la hora iba despertando la desconfianza de los perros. Un incontenible temor me bailaba en las piernas, cuando oía cerca el gruñido de algún mastín peligroso. Pero sin equivocaciones decía yo los nombres: centinela, capitán, advertido. Cuando algún cusco irrumpía en tan apurado como inofensivo griterío, mirábalo con un desprecio que solía llegar al cascotazo. Pasé al lado del cementerio y un conocido resquemor me castigó la médula, irradiando su pálido escalofrío hasta mis pantorrillas y antebrazos. Los muertos, las luces malas, las ánimas, me atemorizaban ciertamente más que los malos encuentros posibles en aquellos parajes. ¿Qué podía esperar de mí el más exigente bandido? Yo conocía de cerca las caras más taimadas, y aquel que por inadvertencia me atajara hubiese conseguido cuanto más que le sustrajera un cigarrillo. El callejón habíase hecho calle, las quintas manzanas, y los cercos de buscar, como los tapiales, no tenían para mí secretos. Aquí había alfalfa, allá un cuadro de maíz, un corralón o simplemente malezas. A poca distancia divisé los primeros ranchos míseramente silenciosos y alumbrados por la endeble luz de velas o lámparas de apestoso querosén. Al cruzar una calle espanté desprevenidamente un caballo cuyo tranco me había parecido más lejano, y como el miedo es contagioso aún de bestia a hombre, quedéme en el barrial sin animarme a seguir. El jinete, que me pareció enorme bajo su poncho claro, revoleó la lonja del rebenque contra el ojo izquierdo de su redomón, pero como intentara yo dar un paso, el animal asustado bufó como una mula, abriéndose en larga tendida. Un charco bajo sus patas se despedazó chillando como un vidrio roto. Oí una voz aguda decir con calma: «Vamos, Pingo. Vamos, vamos, Pingo». Luego el trote y el galope chapalearon en el barro chirle. Inmóvil miré alejarse extrañamente agrandada contra el horizonte luminoso aquella silueta de caballo y jinete. Me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa y es más una idea que un ser, algo que me atraía con la fuerza de un remanso cuya hondura sorbe la corriente del río. Con mi visión dentro alcancé las primeras veredas sobre las cuales mis pasos pudieron apurarse. Más fuerte que nunca vino a mí el deseo de irme para siempre del pueblito mezquino. Entreveía una vida nueva hecha de movimiento y espacio. Absorto por mis cavilaciones, crucé el pueblo, salí a la oscuridad de otro callejón, me detuve en la blanqueada. Para vencer el encandilamiento, fruncí como jareta los ojos al entrar al boliche. Detrás del mostrador estaba el patrón, como de costumbre, y de pie frente a él el Tape Burgos concluía una caña. «Buenas tardes, señores». «Buenas», respondió apenas Burgos. «¿Qué traes?», inquirió el patrón. «Ahí tiene, don Pedro», dije mostrando mi sarta de bagrecitos. «Muy bien. ¿Querés un pedazo de mazacote?» «No, don Pedro». «¿Unos paquetes de la Popular?» «No, don Pedro. ¿Se acuerda de la última platita que me dio?» «Sí». «Era redonda. Y la has hecho correr». «Ajá». «Bueno, ahí tenés», concluyó el hombre, haciendo sonar sobre el mostrador unas monedas de níquel.
¿Vas a pagar la copa? Sonrió el Tape Burgos. En la pulpería en Las Ganas, respondí contando mi capital. ¿Hay algo nuevo en el pueblo? Preguntó don Pedro, a quien solía yo servir de noticiero. Sí, señor, un pajuerano. ¿Ande lo has visto? Lo topé en una encrucijada, volviendo el río. ¿Y no sabes quién es? Sé que no es de aquí. No hay ningún hombre tan grande en el pueblo. Don Pedro frunció las cejas como si se concentrara en un recuerdo. Decime, ¿es muy moreno? Me pareció, sí, señor, y muy fuerte. Como hablando de algo extraordinario, el pulpero murmuró para sí. ¿Quién sabe si no es don Segundo Sombra? Él es, dije sin saber por qué, sintiendo la misma emoción que al anochecer me había mantenido inmóvil ante la estampa significativa de aquel gaucho perfilado en negro sobre el horizonte. ¿Lo conocés vos? Preguntó don Pedro al Tape Burgos sin hacer caso de mi exclamación. De mentas nomás. No ha de ser tan fiero el diablo como lo pintan. ¿Quiere darme otra caña? Prosiguió don Pedro. Yo lo he visto más de una vez. Sabía venir por acá a hacer la tarde. No ha de ser de arrear con las riendas. Él es de San Pedro. Dicen que tuvo en otros tiempos una mala partida con la policía. Carnearía un ajeno. Sí, pero me parece que el ajeno era cristiano. El Tape Burgos quedó impávido mirando su copa. Un gesto de disgusto se arrugaba en su frente angosta de pampa, como si aquella reputación de hombre valiente menoscabara la suya de cuchillero. Oímos un galope detenerse frente a la pulpería. Luego, el chistido persistente que usan los paisanos para calmar un caballo. Y la silenciosa silueta de don Segundo Sombra quedó enmarcada en la puerta. Buenas tardes, dijo la voz aguda, fácil de reconocer. ¿Cómo le va, don Pedro? Bien, ¿y usted, don Segundo? Viviendo sin demasiadas penas, gracias a Dios. Mientras los hombres se saludaban con las cortesías de uso, miré al recién llegado. No era tan grande en verdad, pero lo que le hacía parecer tal hoy le viera debíase seguramente a la expresión de fuerza que emanaba de su cuerpo. El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarón de peludo. Su tez era ahindiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Para conversar mejor, había echado atrás el chambergo de ala escasa, descubriendo un flequillo cortado como crin a la altura de las cejas. Su indumentaria era de gaucho pobre. Un simple chanchero rodeaba su cintura. La blusa corta se levantaba un poco sobre un cabo de hueso, del cual pendía el rebenque tosco y ennegrecido por el uso. El chiripá era largo, talar, y un simple pañuelo negro se anudaba en torno a su cuello con las puntas divididas sobre el hombro. Las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo. Cuando lo hube mirado suficientemente, atendí a la conversación. Don Segundo buscaba trabajo y el pulpero le daba datos seguros, pues su continuo trato con gente de campo hacía que supiera cuanto acontecía en las estancias. En lo de Galván hay unas yeguas pa' domar. Días pasados estuvo aquí Valerio y me preguntó si conocía algún hombre del oficio que le pudiera recomendar, porque él tenía muchos animales que atender. Yo le hablé del Mosco Pereira, pero si a usted le conviene... Me está pareciendo que sí. Bueno, yo le avisaré al muchacho que viene todos los días al pueblo a hacer encargos. Él sabe pasar por acá. Más me gusta que no diga nada. Si puedo, iré yo mismo a la estancia. Arreglao. ¿No quiere servirse de algo? Bueno, dijo don Segundo sentándose en una mesa cercana. Eche una sangría y gracias por el convite. Lo que había que decir estaba dicho.
Un silencio tranquilo aquietó el lugar. Tape Burgos se servía una cuarta caña. Sus ojos estaban lacrimosos, su faz impávida. De pronto me dijo, sin aparente motivo: «Si yo fuera pescador como vos, me gustaría sacar un bagre barroso bien grandote». Una risa estúpida y falsa subrayó su decir mientras de reojo miraba a don Segundo. «Parecen malos», agregó, «porque colean y hacen mucha bulla. Pero, ¿qué malos han de ser si no son más que negros?» Don Pedro lo miró con desconfianza. Tanto él como yo conocíamos al Tape Burgos, sabiendo que no había nada que hacer cuando una racha agresiva se apoderaba de él. De los 4 presentes, solo don Segundo no entendía la alusión, conservando frente a su sangría un aire perfectamente distraído. El Tape volvió a reírse en falso, como contento con su comparación. Yo hubiera querido hacer una prueba u ocasionar un cataclismo que nos distrajera. Don Pedro canturreaba. Un rato de angustia pasó para todos, menos para el forastero, que decididamente no había entendido y no parecía sentir siquiera el frío de nuestro silencio. «Un barroso grandote», repitió el borracho. «Un barroso grandote. Ajá, aunque tenga barba y ande en 2 patas como los cristianos. En San Pedro cuentan que hay muchos de esos bichos. Por eso dice el refrán: San Pedrito, el que no es mulato es chino». 2 veces oímos repetir el versito por una voz cada vez más pastosa y burlona. Don Segundo levantó el rostro y, como si recién se apercibiera de que a él se dirigían los decires del Tape Burgos, comentó tranquilo: «Ve, amigo, voy a tener que creer que me está provocando». Tan insólita exclamación, acompañado de una mueca de sorpresa, nos hizo sonreír a pesar del mal cariz que tomaba el diálogo. El borracho mismo se sintió un tanto desconcertado, pero volvió a su aplomo diciendo: «Ajá, yo creía que estaba hablando con sordos». «¿Qué han de ser sordos los bagres con tanta oreja? Yo, eso sí, soy un hombre muy ocupado y por eso no lo puedo atender ahora. Cuando me quiera pelear, avíseme siquiera con unos 3 días de anticipación». No pudimos contener la risa, malgrado el asombro que nos causaba esa tranquilidad que llegaba a la inconsciencia. De golpe, el forastero volvió a crecer en mi imaginación. Era el tapao, el misterio, el hombre de pocas palabras que inspira en la pampa una admiración interrogante. El Tape Burgos pagó sus cañas murmurando amenazas. Tras él corrí hasta la puerta, notando que quedaba agazapado entre las sombras. Don Segundo se preparó para salir a su vez y se despidió de don Pedro, cuya palidez delataba sus aprensiones. Temiendo que el matón asesinara al hombre que tenía ya toda mi simpatía, hice como si hablara al patrón para advertir a don Segundo: «Cuídese». Luego me senté en el umbral, esperando, con el corazón que se me salía por la boca, el fin de la inevitable pelea. Don Segundo se detuvo un momento en la puerta, mirando a diferentes partes. Comprendí que estaba habituando sus ojos a lo más oscuro para no ser sorprendido. Después se dirigió hacia su caballo, caminando junto a la pared. El Tape Burgos salió de entre la sombra y, creyendo asegurar a su hombre, tiróle una puñalada firme a partirle el corazón. Yo vi la hoja cortar la noche como un fogonazo. Don Segundo, con una rapidez inaudita, quitó el cuerpo y el facón se quebró entre los ladrillos del muro con nota de cencerro. El Tape Burgos dio para atrás 2 pasos y esperó de frente el encontronazo decisivo. En el puño de don Segundo relucía la hoja triangular de una pequeña cuchilla. Pero el ataque esperado no se produjo. Don Segundo, cuya serenidad no se había alterado, se agachó, recogió los pedazos de acero roto y con su voz irónica dijo: «Tome, amigo, y hágala componer.
que así tal vez no le sirva ni para carnear borregos. Como el agresor conservara la distancia, don Segundo guardó su cuchillita y estirando la mano volvió a ofrecer los retazos del facón. «Agarre, amigo». Dominado, el matón se acercó, baja la cabeza, en el puño bruñido y torpe la empuñadura del arma, inofensiva como una cruz rota. Don Segundo se encogió de hombros y fue hacia su redomón. El tape Burgos lo seguía. Ya a caballo el forastero iba a irse hacia la noche. El borracho se aproximó, pareciendo por fin haber recuperado el don de hablar. «Oiga, paisano», dijo levantando el rostro hosco en que solo vivían los ojos, «yo voy a hacer componer este facón pa' cuando usted me necesite». En su pensamiento de matón no creía poder más, como gesto de gratitud, que el ofrecer así su vida a la del otro. «Ahora denme la mano». «¿Cómo no?», concedió don Segundo con la misma impasibilidad con que hoy aceptaba el reto. «Ahí tiene, amigo». Y sin más ceremonia se fue por el callejón, dejando allí al hombre que parecía como luchar con una idea demasiado grande y clara para él. Al lado de don Segundo, que mantenía su redomón al tranco, iba yo caminando a grandes pasos. «¿Lo conoces a este mozo?», me preguntó terciando el poncho con amplio ademán de holgura. «Sí, señor, lo conozco mucho». «Parece medio pavote, ¿no?». Capítulo 3. Frente a casa, camino a la fonda, donde iba a comer, don Segundo se separó de mí dándome la mano. Adiviné que aquello se debía a mi aviso de que se cuidase al salir de la blanqueada y sentí un gran orgullo. Entré a casa sin apuro. Como había previsto, mis tías me pegaron un reto serio, tratándome de perdido y condenándome a no comer esa noche. Las miré como se miran las huascas viejas que ya no se van a usar. Tía Mercedes, flaca, angulosa, cuya nariz en pico de carancho asomaba brutamente entre los ojos hundidos, fue quien me privó de comida. Tía Asunción, panzuda, tetona y voraz en todo placer, fue la que me insultó con más voluntad. Yo las encomendé a quien correspondía y me encerré en mi cuarto a pensar en mi vida futura y en los episodios de esa tarde. Me parecía que mi existencia estaba ligada a la de don Segundo, y aunque me decía los mil y mil inconvenientes para seguirlo, tenía la escondida esperanza de que todo se arreglaría. ¿Cómo? Primero pensé que a don Segundo le pasaba otro percance y que yo, por segunda vez, lo advertía del peligro. Esto sucedía en 3 o 4 distintas ocasiones, hasta que el hombre me aceptaba como amuleto. Después era porque nos descubríamos algún parentesco y se hacía mi protector. Últimamente porque me tomaba afecto, permitiéndome vivir a su lado, mitad como peoncito, mitad como hijo del desamparo. Por de pronto encontré una solución inmediata. ¿Don Segundo iba a lo de Galván? Pues bien, yo iría antes. Llegado a esta altura de mis meditaciones, no pensé más porque la solución me satisfacía y porque el pensar hasta el cansancio no para en nada práctico. Me voy, decía casi en alta voz. Sentado en el lecho, a oscuras para que me creyeran dormido, esperé el momento propicio a la fuga. Por la casa soñolienta arrastrábanse los últimos ruidos que me decían la estupidez de los menudos hechos cotidianos. Ya no podía yo aguantar aquellas cosas y una irrupción de rabia me hizo mirar en torno mío las desmanteladas paredes de mi cuartucho como se debe mirar sin piedad al enemigo vencido. Oh, no extrañaría seguramente nada de lo que dejaba, pues las riendas y el bozalito que adivinaba enrollados en el clavo que lo sostenía contra la madera de la puerta vendrían conmigo. Los muros que habían visto impasibles mis primeras lágrimas, mis aburrimientos y mis protestas quedarían bien solos.
Al tanteo extraje debajo el lecho un par de botitas raídas. Junto a ellas coloqué riendas y bozal. Encima tiré el cariñoso poncho, regalo de don Fabio, y unas escasas mudas de ropa. El haber puesto mano a la obra aumentó mi coraje y me escurrí cuidadosamente hasta el fondo del corralón, dejando entreabierta la puerta. La inmensidad de la noche me infligió miedo, como si se hubiese adueñado de mi secreto. Cautelosamente caminé hacia el altillo. Sargento, el perro, me hizo algunas fiestas. Subí por una escalera de mano al vasto aposento donde los ratones corrían entre algunas bolsas de maíz y trastos de desecho. Era difícil encontrar las desparramadas pilchas de mi recadito, pero por suerte tenía en mis bolsillos una caja de fósforos. A la luz insegura de la pequeña llama pude juntar matras, carona, bastos, pellón, sobrepuesto y pegual. Ajustado el todo con la cincha, me eché el bulto al hombro, volviendo a mi cuarto, donde agregué mis nuevos haberes al poncho, las botas y las riendas. Y como no tenía más que llevar, me tumbé entre aquellas cosas de mi propiedad, dejando vacía la cama, con lo cual rompía, a mi entender, con toda ligadura ajena. De noche aún desperté, el flanco derecho dolorido de haberse apoyado sobre el freno, el trasero enfriado por los ladrillos, la nuca un tanto torcida por su incómoda posición. ¿Qué hora podía ser? En todo caso, resultaba prudente estar preparado para prever toda eventualidad. Como un turco me eché a la espalda recado y ropa. Medio dormido llegué al corralón, enfrené mi petizo, lo ensillé y abriendo la gran puerta del fondo gané la calle. Experimentaba una satisfacción desconocida, la satisfacción de estar libre. El pueblo dormía aún a puños cerrados y dirigí mi petizo al tranco, singularmente sonoro, hacia la cochera de Torres, donde pediría me entregasen el otro petizo que allí hacía guardar Festal Chico. Un gallo cantó, alboreaba imperceptiblemente. Como la cochería comenzaba a despertar temprano a fin de prepararse para el tren de la madrugada, encontré el portón abierto y a Remigio, un muchachón de mis amigos, entre la caballada. ¿Qué viento te trae?, fue su primera pregunta. Buen día, hermano. Vengo a buscar mi parejero. Largo rato tuve que discutir con aquel pasguato para probarle que yo era dueño de disponer de lo mío. Por fin se encogió de hombros. Ahí está el petizo. Hacé lo que te parezca. Sin dejármelo decir dos veces, embozalé al animal, por cierto mejor cuidado que el que había quedado en mis manos, y despidiéndome de Remigio con caballo de tiro y ropa en el poncho, como verdadero paisano, salí del pueblo hacia los campos, cruzando el puente viejo. Para ir a lo de Galván tenía que tomar la misma dirección que para lo de don Fabio. A cierta altura un callejón arrancaba hacia el norte y por él debía seguir hasta el monte que de lejos ya conocía. Apurado por alejarme del pueblo, me puse a galopar. El petizo que llevaba de tiro cabresteaba perfectamente. Cuando hube hecho unas 2 leguas, di un resuello a mis bestias mientras el sol salía sobre mi existencia nueva. Sentíame en poder de un contento indescriptible. Una luz fresca chorreaba de oro el campo. Mis petizos parecían como esmaltados de color nuevo. En derredor, los pastizales renacían en silencio, chispeantes de rocío. Y me reí de inmenso contento, me reí de libertad, mientras mis ojos se llenaban de cristales como si también ellos se renovaran en el sereno matinal. 1 legua faltábame para llegar a las casas y la hice al tranco, oyendo los primeros cantos del día, empapándome de optimismo en aquella madrugada que me parecía crear la pampa venciendo a la noche. Receloso ante las casas, enderecé al galpón. No parecía haber nadie. Los perros que gruñían arrimándose a los garrones de mi petizo
no eran una invitación amable de echar pie a tierra. Por fin asomó un viejo a la puerta de la cocina. Gritó «¡Fuera!» a la perrada, diciéndome que pasara adelante, y me señaló uno de los tantos bancos del aposento para que me sentara. Toda la mañana quedé en aquel rincón espiando los movimientos del viejo como si de ellos dependiera mi porvenir. No dijimos una palabra. A mediodía empezaron a llegar algunos peones y sonó una campana llamando para la comida. La gente saludaba al entrar y algunos me miraban de soslayo. Junto con 4 o 5 hombres entró Goyo López, que yo conocía del pueblo. ¿Andás paseando?, me preguntó. Vengo a buscar trabajo. ¿Trabajo?, repitió clavándome la vista. Un momento temblé pensando que algo iba a decir de mi familia en el pueblo. Pero Goyo era hombre discreto. Los peones me observaban. Un muchachón dijo, comentando mi respuesta: «Vendrá con chavarse pa' hombrear bolsas». Goyo se dio vuelta hacia él. «Sí, chucialo aura que está medio asustado, porque cuanto tome confianza tal vez te hombrea a vos. No sabés qué peje es este». Un momento fui el punto de mira de 40 ojos. No pestañeé siquiera, esperando que pasara aquella atención. Sin embargo, las palabras de Goyo habían hecho su efecto. Ser despierto, aunque pasando los límites de la buena conducta, es un mérito que el paisano aprecia. Goyo me llamó desde la puerta diciendo que desenfrenara mi petizo, que él me enseñaría dónde estaba la bebida para que le diera un poco de agua. Esto no era más que una maniobra para hablarme a solas. Ni bien nos encontramos afuera, me dijo: «Vos te has juido el pueblo. No digas nada, hermanito. Mirá que me comprometés». «¿Te comprometo? ¡Qué traza! ¿Y vas a trabajar? ¿Y de no? Bueno, dale agua al petizo. Mirá, allí viene el mayordomo». Esperamos que un inglés acriollado llegara hasta nosotros y después del saludo hice mi pedido. «No tengo trabajo que dar», dijo bajando del caballo. «¿Entonces me da permiso para comer? Enseguidita después me voy». «¿Pa dónde vas a ir?» «Pa allá», contesté estirando la mano al azar. El inglés me miró con una sonrisa bonachona. «¿Sos bien mandado?» «Sí, señor». «¿Usted lo conoce, Goyo?» «Algo, don Jeremías». «Muy bien. Después de la siesta, dele el petizo sapo. Que ate el carrito de pértigo y vaya sacando esa paja de los pesebres y la eche en los zanjones de la puerta blanca». «Sí, señor». Para ganarle el lado de las casas al mayor, me acerqué a su caballo, le bajé el recado, dándole vuelta a las mantas para que se orearan, y pregunté a Goyo dónde debía largarlo. «En aquel potrerito donde está la cebada». El inglés me miró sonriendo mientras me dirigía a la bebida llevando su caballo. «¿Con bozal o sin bozal?», pregunté a Goyo. «Sin bozal». No puedo decir mi alegría cuando en la mesa, ya flanqueada de 20 hombres, tomé lugar entre Goyo y un gringuito viejo que cuidaba la quinta. «Cocinero», dijo Goyo, «pásele un plato y una cuchara al mensual nuevo». «¿Mensual nuevo?», rió el muchacho que hoy había hecho burla de mi pedido de trabajo. «¿Será para carrear basuras?». Me di cuenta de que aquellas palabras, que en otro pudieran haber sido maldad, no eran más que estupidez, y aproveché la ocasión no queriendo hacer mentir a Goyo, que había prometido bueno para cuando yo tuviera confianza. «¿Pa carrear basuras?», repetí. «Tené cuidado, no vaya a ser que algún día amanezcás por los zanjones». Y como sentí que reían, recordé mis días de popularidad en el pueblo. «Mala inclinación tenés», continué, mirando el pelo motoso y desordenado de mi interlocutor. «Si fuera el patrón, te mandaría cortar la porra para rellenar pecheras». Una risotada general acogió mi discurso.
Cuando se hubo terminado, un hombre de los más viejos me reconvino con altura. Muchas leyes parece que tenés, pero es bueno no querer volar antes de criar bien las alas. Sos muy cachorro pa' miar como los perros grandes. Una mirada me había bastado para saber quién me hablaba, y esa vez agaché la cabeza, diciendo mansamente, como corresponde cuando se habla con un mayor: No crea, señor, también sé respetar. Así debe ser, concluyó el viejo, y después de una breve pausa volvió a correr la broma de punta a punta de la mesa. Toda esa tarde me la pasé acarreando paja de los pesebres a los zanjones por un trecho de unas 10 cuadras. Cuando llegaba al galpón, cargaba el carro el galponero, dejando clavada en la carga la horquilla. En los zanjones esgrimía yo el instrumento, que luego venía matraqueando de una manera ensordecedora sobre las tablas del carro vacío. La comida me halló medio dormido, pero el cansancio, que me exponía a alguna burla, pasó desapercibido en el silencio general. En el cuarto de Goyo me acomodaron un catre. No tenía yo colchón ni prenda alguna para arreglarme en el lecho poco amable, pero la fatiga, siendo el mejor de los colchones, me eché envuelto en mi poncho sobre la lona desnuda y áspera, sin cuidarme de mimos. Un rato pensé en mi escapada, evoqué la casa de mis tías, sus figuras, mis rezos. El sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingolo. Capítulo 4. Horacio me despertó bruscamente sacudiéndome por los hombros. Mi primer pensamiento fue para el día anterior. Mi huida, el éxito de mi treta para preceder a don Segundo en la estancia de Galván, la recepción de Goyo y la presentación que hizo de mí a la peonada como mensual nuevo, el incidente de la mesa. Alboreaba y ya por la pequeña ventana vi rociarse de tintes dorados las nubes del naciente, largas y finas como pétalos de mirasol. Bajé los pies del catre, me levanté con esfuerzo sobre las piernas blandas como queso, ajusté mi faja, me rasqué los ojos cuyos párpados sentía más pesados que si los hubieran picado los mangangás, y me encaminé arrastrando las alpargatas hacia la cocina. Tenía frío y el cuerpo cortado de cansancio. En torno al fogón, casi apagado, concluía de matear la peonada y ligué 3 amargos que me despertaron un tanto. «Vamos», dijo uno, y como si no se hubiese esperado sino aquella voz, nos desparramamos desde la puerta hacia rumbos diferentes. La primera mirada del sol me encontró barriendo los chiqueros de las ovejas con una gran hoja de palma. No era muy honroso, en verdad, eso de hacer correr las cascarrias por sobre los ladrillos y juntar algunos flecos de lana sarnosa. Sin embargo, estaba tan contento como la mañanita. Hacía mi trabajo con esmero, diciéndome que por él era como los hombres mayores. El fresco apuraba mis movimientos. En el cielo deslucíanse los colores volteados por la luz del día. A las 8 nos llamaron para el almuerzo, y mientras a diente despedazaba un trozo de churrasco, espié a mis compañeros, de quienes todo quería adivinar en los rostros. El domador, Valerio Lares, era un tape forzudo, callado y risueño. Hubiera deseado hacerme amigo suyo, pero no quería ser entrometido. Además, nadie hablaba, porque el escaso tiempo de que disponíamos quería ser aprovechado por cada uno en forma más sutil. Concluido el almuerzo, el cocinero me dijo que quedara a ayudarlo, y fueron saliendo todos hasta dejar vacío el gran aposento, cuyo significado parecía resumirse en el fogón, bajo cuya campana tomó lugar la olla, rodeada de pavas como un ñandú por sus charabones. El cocinero no fue más locuaz que el día de mi llegada, y me pasé la mañana haciendo de pinche, los ojos constantemente atraídos por la silenciosa silueta del domador que, vecino a la puerta, cosía unas riendas de cuero crudo.
Debía ser ya cerca de mediodía cuando oímos unas espuelas rascar los ladrillos de afuera. La voz de Valerio saludó a alguien, invitándolo a que pasara a tomar unos mates. Curiosamente me asomé, viendo al mismo don Segundo Sombra. ¿Paseando?, preguntaba Valerio. No, señor. Me dijeron que aquí había unas yeguas para domar y que usted estaba muy ocupado. ¿No gusta de entrar a la cocina? Bueno. Los dos hombres se arrimaron al fogón. Don Segundo dio los buenos días sin parecer reconocerme. Ambos tomaron asiento en los pequeños bancos y continuó la conversación con grandes pausas. Volviéndose hacia mí, Valerio ordenó con autoridad. A ver, pues, muchacho, tráete un mate y se vale a don Segundo. ¿Este? No, ese es de Gualberto, que es medio mañero. Agarrá aquel otro sobre la mesa. Encantado puse una pava al fuego, activé las brasas y llené el poronguito en la yerbera. ¿Dulce o amargo? Como caiga. Dulce, entonces. Bueno. Arrimé un banco para mí y mientras el agua empezaba a hacer gorgoritos, contemplé a don Segundo con cierto resentimiento por no haber sido en su saludo un poco menos distraído. Como nadie hablaba, me atreví a preguntarle. ¿No me reconoce? Don Segundo me miró sin dignarse hacer un esfuerzo para darme gusto. Yo fui, agregué, el que le espantó el redomón ayer noche en las quintas del pueblo. Lejos de la exclamación que esperaba, mi hombre se puso a observarme con atención, como si algo curioso hubiese esperado encontrar en mi semblante. La lengua, dijo, parece que la tenés pelada. Comprendí y se me encendió la cara. Don Segundo temía una indiscreción y prefería no conocerme. Un rato largo quedamos en silencio y el diálogo interrumpido entre el forastero y el domador volvió a arrastrarse lentamente. ¿Son muchas las yeguas? No, señor, son 8 nomás, son. Me han dicho que los animales de esta cría saben salir flojos de cincha. No, señor, son medios idiosos nomás, son. La campana llamó para la comida. Don Segundo seguía chupando la bombilla y ya había yo cambiado 2 veces la cebadura. Fueron cayendo los peones abotagados de calor, pero alegres de haber concluido por un tiempo con el trabajo. Siendo casi todos conocidos del forastero, no se oyó un rato sino saludos y buenos días. Poco dura la seriedad en una estancia cuando en ella trabajan numerosos muchachos inquietos y fuertes. Goyo tropezó en los pies de Horacio. Horacio le arrojó por la cabeza un pellón. La gente hizo cancha a aquellos mocetones incómodos, acostumbrados a andar golpeándose por todos los rincones. A dedo tiznao, maula, convidó Horacio, y ambos visteadores, por turno, pasaron sus dedos sobre la panza de la olla. Las piernas abiertas en una guardia corta, que permite rápidas cuerpeadas y embestidas, el brazo adelante como si lo guareciera el poncho, la derecha movediza en cortas fintas, Goyo y Horacio buscaban marcarse. Paró la chacota cuando Horacio se echó a la cara las puntas del pañuelo que llevaba al cuello, queriendo disimular la raya de hollín que sesgaba su mejilla. «Sos muy pesado», decía Goyo. «Ya te tuvo que contar tu hermana. ¿De cuándo comemos chancho en casa?» Interrumpió la bulla la entrada del patrón, hombre de aspecto ríspido. Don Segundo se adelantó hacia él diciéndole el objeto de su venida. Salieron a conversar y la cocina quedó como en misa. Don Segundo comió con nosotros y dijo que se había arreglado para empezar la doma esa misma tarde. Valerio se comidió a echar las yeguas al corral cuando cayera un poco el sol para que sufrieran menos. Si necesita algún maniador, riendas o lo que se ofrezca, yo le puedo emprestar lo que guste.
Muchas gracias, creo que tengo todo. A pesar de mi fatiga, no pude dormir la siesta pensando en cómo haría para asistir a la domada. Sabía que el patrón había recomendado a don Segundo el mayor cuidado, visto su peso, pero ¿hasta dónde puede evitarse que un potro corcovee? Llegado el momento, me arreglé para llevar a los zanjones unas cargas de alambres rotos, fierros viejos y varillas quebradas. Camino haciendo, cruzaría por la playa y tal vez me cupiera en suerte presenciar el trabajo. Adivino lo que había previsto. Las 3 primeras yeguas salieron mansas, dando trabajo solo a los padrinos. La 4ª quiso librarse del bulto que pesaba en sus lomos, pero fue vencida por las manos potentes del domador que le impedía agachar la cabeza. La 5ª fue trigo de otra chacra, y como no pudiera correr, corcoveó furiosamente a vueltas del modo más duro y peligroso. Tuve la ganga de que esto coincidiera con una vuelta mía de los zanjones, y de cerca oí el grito ahogado de la bestia, el sonar de las caronas, el golpear descompasado de las patas contra el suelo, en cuyo apoyo la yegua buscaba desesperadamente el contragolpe brusco. El cuerpo del hombre grande estaba como atornillado en los bastos, mientras la cara broncínea decía el esfuerzo y la boca entreabierta jadeaba breves palabras. Déjela de ese lado, atráquese a la derecha a ver si se enderieza. Ahora sí, hasta que se desahogue. Los padrinos trataban de seguir aquellas órdenes, aunque no hubiera más remedio que quedar a distancia, esperando intervenir de un modo eficaz. La yegua no gritaba ya. Don Segundo calló. Era como si ambos estuviesen atentos a un intenso trabajo mental hecho de malicias y sorpresas, de resistencia y bizarría. El animal, ya entregado, resistió pasivamente los tirones que debían ablandarle la boca. Don Segundo se desmontó en un salto ágil que le colocó a distancia prudente. Su respiración buscaba hondamente satisfacer el ansia de aire, levantando su tórax vasto. Tenía las manos aún encogidas de haber estrangulado las riendas. Las piernas moldeadas por el recado arqueábanse sobre los pies como para solidificar su equilibrio, y sus hombros, echados hacia atrás a fin de despejar el pecho, parecían complacerse de sentir su capacidad de dominio. Lastimosa, la yegua, cuyo cogote sudado apenas podía sostener la cabeza, jadeaba afanosamente, los ijares temblorosos y vacíos. «Esta no es como la zaina», dijo Valerio con cierta satisfacción. «No, señor», replicaba don Segundo con su asombrada voz de falsete. «Esta es alazana». De pronto recordé que estaba en mi petizo sapo, con mi carrito de pértigo a la cincha, abriendo la boca ante los ojos mismos del patrón, y un susto repentino me hizo castigar al pobre bichoco, tomando rumbo a las casas al compás del férreo canto de la horquilla que temblequeaba sobre las planchas del carrito. «Dale música, hermano, y moveme esos huesitos». A la oración, el señor me mandó llamar para que le cebara unos mates bajo la sombra ya oscura de un patio de paraísos. Para eso tuve que ir a la cocina de adentro. La cocinera que me entregó el poronguito me hizo largas recomendaciones, diciéndome casi que el patrón me iba a comer si veía nadar unos palitos en la boca de plata. Desagradablemente me acordé de mis tías. ¿Para qué servían las mujeres? Para que se divirtieran los hombres. ¿Y las que salían fieras y gritonas? Para la gracería seguramente, pero les andaban con lástima. El patrón me preguntó de dónde era, si tenía familia y si hacía mucho que salía a trabajar. Contesté aproximadamente la verdad, de miedo de pisar en alguna trampa y ser mandado al pueblo. ¿Qué edad tenés? 15 años, contesté agregándome uno. Está bien. Sonaron los últimos chupetazos en la bombilla. No se ves más.
Volvete pa' la cocina y mandámelo a Valerio. Hubo gran contento en la cocina después de la comida. Al día siguiente sería domingo y la gente preparaba su ida al pueblo. Los muchachos se daban bromas precisas, siendo conocidos los amoríos de cada uno. Los que tenían familia se iban esa misma noche para volver el lunes de madrugada. Los puesteros tal vez se decidieran también al viajecito para hacer alguna compra necesaria. Pero los más quedarían de seguro en sus ranchos haciendo cebo o vendrían a las casas principales a jugar una partida de bochas en la cancha que había bajo un despejado plantío de moreras. Los más viejos protestaban diciendo que ya no había corridas de sortija, ni carreras, ni entretención alguna. Medio dormido me acomodé en un rincón cerca de un grupo formado por don Segundo, Valerio y Goyo, que quería aprender el oficio y escuchaba en lo posible los comentarios del trabajo brutal lleno de sutilezas y mañas. Atento a las lecciones, me amacaba hacia atrás sobre mi pequeño banco con maquinal vaivén de cuna. Poco a poco las voces fueron siendo como pensamientos confusos del fogón en vías de apagarse, y sentía muy patente un pie porque lo tenía pisado con el otro. Aquella presión de la alpargata me era agradable, y al imprimir a mi banco su lento balanceo, mi empeine sufría con placer el áspero contacto de la tosca suela de soga. Mis tías me hubieran reñido seguramente por tan curioso entretenimiento, pero estaban tan lejos, que apenas oía sus voces sumidas en un rezo singularmente grave. ¿Por qué tenían mis tías esa voz de cura? De pronto el banco en que había concluido por dormirme cayó hacia atrás bruscamente. Mis espaldas comprimieron un manojo de leña y las pequeñas ramas, al quebrarse, me hincaron las costillas como espuelas. Capítulo 5. A los 15 días estaban mansas las yeguas. Don Segundo, hombre práctico y paciente, sabía todos los recursos del oficio. Pasaba las mañanas en el corral, manoseando sus animales, golpeándolos con los cojinillos para hacerles perder las cosquillas, palmeándoles las ancas, el cogote y las berijas para que no temieran sus manos, usándolos con 1000 precauciones para que se habituaran al ruido de las tijeras, abrazándolos por las paletas para que no se sentaran cuando se les arrimaba. Gradualmente y sin brusquedad, había cumplido los difíciles compromisos del domador y lo veíamos abrir las tranqueras y arrear novillos con sus redomonas. Las yeguas ya están mansitas, dijo al cabo al patrón. Muy bien, respondió don Leandro. Sígalas unos días que después tengo un trabajo para usted. Pasadas mis 2 semanas de gran tranquilidad, en que solo rabié con las perezas del petizo sapo, habíame caído una mala noticia. En el pueblo sabían mi paradero y posiblemente querían obligarme a volver para casa. Esa hisoca no me haría daño porque ya estaba en parva mi lino. Antes me zamparía en un remanso o me haría estropear por los cimarrones que aceptar aquel destino. De ningún modo volvería a ser el vago por las calles aburridas. Yo era, una vez por todas, un hombre libre que ganaba su puchero y más bien viviría como puma alzado en los pajales que como cusco de sala entre las faldas hediondas a sahumerio eclesiástico y retos de mandonas bigotudas. A otro perro con ese hueso. Buen nacido me había salido en la cruz. Apenado no hice caso de la actividad desplegada en torno mío por la peonada. Los más, en efecto, habían tomado un aspecto misterioso y ocupado que no comprendí sino cuando me informaron de que habría aparte y luego arreo. Por segunda vez parecía que la casualidad me daba la solución. ¿No decidí pocos días antes escapar por haberme marcado un camino el paso de don Segundo? Pues esa vez me iría detrás de la tropa, librándome de peligros lugareños con solo mudar de pago. ¿A dónde iría la tropa?
¿Quiénes iban de receros? A la tarde Goyo me informó, aunque insuficientemente a mi entender. La tropa sería de 500 cabezas y saldría de allí 2 días para el sur, hacia otro campo de don Leandro. ¿Y quiénes son los receros? Va de capataz Valerio y de peones Horacio, don Segundo, Pedro Barrales y yo, a no ser que mandes otra cosa. Don Segundo fue más parco aún en sus explicaciones, y yo no sabía por entonces a qué se debía ese silencio despreciativo que usan los que se van cuando hablan con los que se quedan en las casas. ¿Podré dir yo? Si te manda el patrón. ¿Y si no me manda? Don Segundo me miró de arriba a abajo y sus ojos se detuvieron a la altura de mis tobillos. ¿Qué es lo que busca? Pregunté fastidiado por su insistencia. La manea. ¿Ande la tiene? Creíba que te la habías puesto. Un momento tardé en darme cuenta de su decir. Cuando comprendí, hice lo posible por reírme, aunque me sintiera burlado con justicia. No es que me haiga mañao, don, pero tengo miedo que el patrón se me siente. Cuando yo tenía tu edad, le hacía el gusto al cuerpo sin pedir licencia a naides. Aleccionado, me alejé tratando de resolver el conflicto creado por las ansias de irme y el temor de un chasco. Como don Jeremías se había mostrado bondadoso, a él dirigí, aunque tartamudeando, mi pedido. El inglés se encogió de hombros. Valerio te dirá si te quiere llevar. Valerio, de quien menos esperaba yo comedimiento, me dijo que hablaría con el patrón pidiéndole permiso para agregarme a los troperos con medio pago. Mirá, agregó, que el oficio es duro. No le hace. Bueno, esta noche te voy a contestar. Cuando media hora más tarde Valerio me hizo una seña desde el palenque, largué los platos que estaba limpiando en la cocina y salí corriendo. Podés ir juntando tus prendas y preparando la tropilla. ¿Me lleva? Ajá. ¿Habló con el patrón? Ajá. Ese sí que es un hombre gaucho, prorrumpí lleno de infantil gratitud. Vamos a ver lo que decís cuando el recao te dé entre a lonjear las nalgas. Vamos a ver, contesté seguro de mí mismo. La botaratada es una ayuda, porque una vez hecho el gesto se esfuerza uno en acallar todo pensamiento sincero. Ya está tomada la actitud y no queda más que hacer pata ancha. Pero la ausencia del público corrige luego las resoluciones tomadas arbitrariamente, de suerte que cuando quedé solo púseme, a pesar mío, a consultar las posibilidades de sostener mi gallardía. ¿Cómo hablaría en efecto cuando el recao me entrara a lonjear las nalgas? ¿Qué tal me sabería dormir al raso una noche de llovizna? ¿Cuáles medios emplearía para disimular mis futuros sufrimientos de bisoño? Ninguna de estas vicisitudes de vida ruda me era conocida, y comencé a imaginar crecientes de agua, diálogos de pulpería, astucias y malicias de chico pueblero que me pusiera en terreno conocido. Inútil. Todo lo aprendido en mi niñez aventurera resultaba un mísero bagaje de experiencia para la existencia que iba a emprender. ¿Para qué diablos me sacaron del lado de mama en el puestito campero, llevándome al colegio a aprender el alfabeto, las cuentas y la historia, que hoy de nada me servían? En fin, había que hinchar la panza y aguantar la cinchada. Por otra parte, mis pensamientos no mellaban mi resolución, porque desde chico supe dejarlos al margen de los hechos. Metido en el baile, bailaría, visto que no había más remedio, y si el cuerpo no me daba, mi voluntad le serviría de impulso. ¿No quería huir de la vida mansa para hacerme más capaz? ¿Qué estás hablando solo?, me gritó Horacio, que pasaba cerca. ¿Sabes, hermano? ¿Qué? Que me voy con el arreo. ¡Qué alegría para la hacienda!
exclamó Horacio, sin la admiración que yo esperaba. ¿Alegría? ¿No ves que voy de a pie? Oh, no le andás muy lejos. ¿Verdad, hermanito? Confesé pensando en mis dos petizos. ¿No sabés de ningún potrillo que me pueda comprar? ¿Te vas a hacer domador? Voy a arreglarme como pueda. ¿No sabés de ninguno? ¿Cómo no? Aquí cerquita nomás, en la chacra de Cuevas, vas a hallar lo que te conviene. Y baratito, concluyó Horacio dándome buenos datos después de haber comenzado mofándose de mi indigencia. Gracias, hermano. A la caída del sol tomé rumbo a lo de Cuevas. La chacra estaba a unas 15 cuadras atrás del monte, y me fui a pie para disimular mi partida al patrón, que podía disgustarse, y a los peones que se burlarían de mi audacia conociendo mi falta de capital para un negocio. Salí por un grupo de eucaliptos, pisando en falso sobre los gajos caídos de algunas ramas secas y enredándome a veces en un cascarón por ir mirando para atrás. Al linde de la arboleda descansé mi andar, asentando las alpargatas sobre la lisa dureza de una huella. Poco a poco fui acercándome al rancho por un maizalito de unas pocas cuadras. Andando distraídamente, pensaba en cómo haría mi oferta de compra y mi promesa de pagar más adelante, y resolví cerrar el trato, si el negocio convenía, prometiendo pasar al día siguiente para verificar el pago y llevarme el potrillo. De pronto sentí en el maizal que iba orillando mi huella un ruido de tronquillos quebrados y no pude impedir un intuitivo salto de lado. Entre la sementera verde reía la cara morocha de una chinita y una mano burlona me dijo adiós, mientras, encolerizado, seguía mi camino interrumpido por el miedo grotesco. Un enorme perro bayo me cargó, haciéndome echar mano al cuchillo, pero la voz del amo fue obedecida. Estaba junto a las poblaciones. Un rancho de barro, prolijamente techado de paja, con al frente un patio bien endurecido a agua y escoba. En un corralito vi unos 12 caballos y entre ellos un potrillo petizón de pelo cebruno. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, amigo. Soy mensual de las casas. Vengo porque me han dicho que tenía un potrillo para vender. El hombre me estudiaba con ojos socarrones y adiviné una ligera sonrisa dentro de la barba. ¿Es usted el comprador? Si no mando otra cosa. Ahí está el potrillo. Lo doy por 20 pesos. ¿Puedo mirarlo? ¿Cómo no? Hasta que se enllene. Tras una corta mirada que no fue muy clara, dada la turbación que me infundía mi papel importante, volví hacia el dueño. Mañana, con su licencia, vendré a buscarlo y le traeré la plata. Había sido redondo para los negocios. Un rato quedé sin saber de qué hablar, y como aquel hombre parecía más inclinado a la ironía muda que al gracejo, saludé llevándome la mano al sombrero y di frente a mi huellita. El perro bayo quiso cargarme, pero decididamente su amo sabía hacerse obedecer. No sé por qué llevaba una impresión de temor y apuré el paso hasta esconderme en el maizal, donde me sentí libre de dos ojos incómodamente persistentes. Una pequeña silueta salió a unos 20 metros delante mío, poniéndose a caminar en el mismo sentido que yo. Por el pañuelito rojo que llevaba atado a la cabeza y el vestido claro, reconocí a la chinita de hoy. Sin preguntarme con qué objeto, me puse a correr tras aquella grácil silueta, escondiéndome en las orillas del maizal. Advertida por mis pasos, se dio vuelta de pronto y, habiéndome reconocido, rió con todo el brillo de sus dientes de morena y de sus ojos anchos. Yo nunca había tenido miedo sino delante de mujeres grandes, por temor a las burlas de quienes estaban acostumbrados a juguetes más serios. Pero esa vez me sentí preso de una exaltación incómoda. Para vencerme pregunté imperativamente:
¿Cómo te llamas? Me llamo Aurora. Su alegría y la malicia de sus ojos disiparon mi timidez. ¿Y no tenés miedo que te muerda algún tigre, andando ansí solita por el maizal? Aquí no hay tigres. Su sonrisa se hizo más maliciosa. Su pequeño busto se irguió con orgullo y provocación. ¿Puede venir uno de Pajuera? Apoyé significativamente. No será cebao en carne cristiano. Su desprecio era duro e hirió mi amor propio. Extendí hacia ella mi mano. Aurora hizo unos pasos atrás. Entonces sentí que por ningún precio la dejaría escapar y rápidamente la tomé entre mis brazos a pesar de su tenaz defensa y de sus amenazas. «¡Largame o grito!». Empeñosamente la arrastré hacia el escondite de los tallos verdes que trazaban innumerables caminos. Entorpecido por su resistencia, tropecé en un surco y caí en la tierra blanda. Aurora se reía con tal olvido de su cuerpo que hacía un rato tenazmente defendía, que pude aprovechar de aquel olvido. Un solo momento cayó, frunciendo el rostro, entreabriendo la boca como si sufriera. Luego volvió a reír. Orgulloso no pude dejar de decirle: «¿Me querés, prendita?». Aurora, enojada, me apartó de un solo golpe, poniéndose de pie. «Sonso, sinvergüenza, decí que sos más fuerte». Y la dejé que se fuera, muy digna, murmurando frases que consolaban su pudor y su amor propio.